Buenas tardes a todos. Hoy tenemos la cuarta sesión del seminario de la red, de este ciclo dedicado a la reforma del sistema de defensa de la competencia. Y la sesión de hoy versa sobre las multas a representantes legales y directivos. Para la presentación tenemos la suerte de contar con el profesor Manuel Rebollo, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba y al que además ya hemos tenido la suerte de oírle en la red hace 3 años, hace algo más de 3 años, en la jornada de Córdoba, qué buenos tiempos, en los que nos veíamos las caras y salíamos a cenar juntos. Pues hace 3 años, en las terceras jornadas, ya nos habló de un tema relacionado con el de hoy, como es el de los responsables de las infracciones de las normas de defensa de la competencia. Va a hacer de moderador Fernando Díez, al que todos conocéis también, que es profesor de la Universidad Nueva, y al que cedo la palabra directamente sin más dilación. Muchísimas gracias, profesor Rebollo, otra vez. Gracias. Muchas gracias, Fernando, cuando queráis. Muchas gracias. Pues, Manuel, si te parece, como ya estás presentado, tienes la palabra. Estupendo, muchas gracias. Bueno, como desde luego estoy encantado de estar aquí, agradezco muchísimo a la red el que me permita dirigirme otra vez a ustedes. Pero no tengo mucho tiempo de agradecimientos porque en principio mi intervención debe de ser de 20 minutos y quiero que los aprovechemos. Fenomenal. Ya ha quedado claro que la sesión tiene por objeto analizar un concreto precepto de la Ley de Defensa de la Competencia, el 63.2. Pero permítanme que lo ponga un poco en un contexto algo más amplio. El contexto más amplio parte de una evidencia. Lo normal en el derecho administrativo sancionador y también en el de la defensa de la competencia es hacer responsables a las personas jurídicas. Los matices en defensa de la competencia, que personas jurídicas, empresas, pero en principio personas jurídicas. Y se les hace responsables exactamente porque se las considera autoras de las infracciones. No porque respondan por infracciones de otros, no porque respondan por infracciones que se consideren cometidas por sus directivos, sino porque se las considera que ellas son las autoras de la infracción. Y esto se entiende así porque en realidad, una vez que se acepta la imputabilidad de las personas jurídicas, se parte de que ni siquiera hay dos voluntades, una de la persona jurídica, otra de las personas físicas de sus directivos, sino que en realidad, desde el punto de vista externo y de la administración pública, incluyendo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, hay solo una voluntad. Tan es así que no tiene ningún sentido, por ejemplo, decir que la persona jurídica responde por culpa ineligendo o invigilando de sus administradores. Si eso fuese así, habría que imputarle esa culpa a su vez a otros directivos que eligieron mal a los directivos o que los controlaron mal. Eso es imposible. Es sin más un único ente. Como una persona física es responsable Fernando o Antonio o Manuel y no su bazo o su brazo o su oreja. Pues bien, dicho eso, la consecuencia normal es que se hace responsables y solo responsables a las personas jurídicas, o dicho negativamente, que no se hace responsable a las personas físicas que las sirven de la forma que sea. Y esto es así en la inmensa mayoría de los sectores del derecho administrativo sancionador. No hay, por ejemplo, en España una ley de urbanismo o de medio ambiente o de otras muchísimas cosas en las que se piense en la posibilidad de sancionar, además de las personas jurídicas, a ciertos directivos de esas personas jurídicas. Ahora bien, esto tiene algunas excepciones, en las que sí, de alguna forma, quedan afectados esos directivos. Las leyes españolas lo hacen de distinta forma. Algunas
por el sistema más simple de decir sin más que esos directivos, hablo por ahora de directivos así ampliamente, que esos directivos son responsables solidarios o subsidiarios de las multas. O sea, en realidad ni son parte del procedimiento sancionador, ni se les considera que han cometido una infracción, pero si la persona jurídica no paga la multa, la administración se puede dirigir contra ellos en el procedimiento, no en el sancionador, sino en el de ejecución de la sanción. Y ahí hay muchas leyes que lo hacen, desde por ejemplo, la ley postal universal, la ley general tributaria, la ley del vino, por así decirlo. Bueno. Otra posibilidad en el extremo opuesto es decir, bueno, son responsables solo los administradores y vamos a prescindir de la persona jurídica. El caso más claro estaría en la ley de sociedades de capital, el texto refundido, en lo que se refiere a los negocios hechos con las propias acciones, que allí se dice que el responsable es el directivo, el que ha hecho ese negocio y no la persona jurídica. Pero el supuesto más normal es el que aquí nos interesa. Es decir, es responsable la persona jurídica y además vamos a sancionar a la persona física. El caso de la Ley de Defensa de la Competencia, de su artículo 63.2, se da en otras muchas leyes, de forma parecida pero no idéntica, y a veces dando datos complementarios que pueden ser útiles. Por ejemplo, en la Ley de Telecomunicaciones, en la Ley del Mercado de Valores, en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, en la Ley de Planes de Pensiones, en las de entidades de crédito, en la entidad de seguro, y para que vean que no es solo leyes de estas de contenido económico, por ejemplo, también en la Ley de Sanidad Animal. Está expresamente previsto que se sanciona a la persona jurídica y a sus directivos, con algunos de forma parecida a la nuestra, pero con matices. Y también leyes de comunidades autónomas se han inventado lo mismo. Varias leyes de defensa del consumidor, leyes de servicios sociales que prevén que se sanciona al titular, por ejemplo, de un centro de la tercera edad, pero también al directivo de esa persona jurídica. Bueno, todo eso solo es admisible en la medida en que una ley expresamente lo prevé. Y solo en esos casos y solo con ese ámbito. Siendo así, se puede intentar hacer una especie de construcción general de todos estos casos. Yo lo he intentado. Pero lo necesario de verdad es analizar el precepto legal en cada caso aplicable, porque de ello depende, y no de una teoría general aplicable a todos los casos, de ello depende realmente las posibilidades de sancionar a los responsables. Y eso es lo que han hecho brillantemente, por cierto, muchos de ustedes, y lo que ha hecho recientemente en un artículo el profesor Guillén Caramés, que, bueno, tan recientemente que el artículo todavía no está publicado y que agradezco la gentileza de que me lo ha cedido, de que me ha permitido verlo, y de sus enseñanzas, lo que les contaré aquí es en grandísima parte deudor. Bueno, pues centrémonos ya en este artículo 63.2. Veamos primero los requisitos para aplicar. El primer requisito, aunque parezca obvio, es que el infractor, dice literalmente el precepto, que el infractor sea una persona jurídica. Bueno, así queda claro que quedan fuera las personas físicas, las empresarias personas físicas, aunque tengan su complejidad orgánica, aunque tengan un factor, aunque tengan una organización con diversos órganos. Por una vez en la vida tiene alguna ventaja ser persona física en vez de persona jurídica, porque este precepto nunca será aplicable a ninguno de esos sujetos que sirve a la empresa persona física. Segunda idea, quedan dentro todas las personas jurídicas, sociedades mercantiles, asociaciones, agrupaciones de empresas y tal, corporaciones de derecho público, como por ejemplo los colegios profesionales o denominaciones de origen, por poner los supuestos que con más frecuencia han recibido sanciones en materia de competencia, o incluso administraciones públicas, que algunas veces actúan, en la medida en que actúan como empresarios. También se deduce de lo que dice la ley, es que el infractor
es la persona jurídica. Dice, cuando el infractor sea una persona jurídica. No está diciendo cuando responsable sea persona jurídica, cuando se parte de que quien ha cometido la infracción es la persona jurídica. Esto, por cierto, es bastante distinto a lo que ocurre en derecho penal, en que se sigue pensando que quien comete el delito es la persona física, aunque eventualmente se hace responsable la persona jurídica. Aquí no, aquí la hipótesis es el infractor es la persona jurídica. Evidentemente, quedan dentro todas las infracciones de la Ley de Defensa de la Competencia, no solo las materiales medulares, ¿no? Actos colusorios, abuso de posición dominante y tal, sino las instrumentales, obstrucción a la inspección, incumplimiento de las resoluciones de la comisión, todas. No hay exclusión ninguna en lo que a infracciones se refiere. Eso lo digo para terminar este primer requisito, que se parte de que la persona jurídica es la infractora, pero que esto es sin perjuicio de que a lo mejor, en virtud de otros preceptos, alguna vez se pueda considerar que es que la persona física realmente es la infractora. Entonces ya sería otra cosa. A lo mejor es que alguna vez puede considerarse, no, es que quien obstruyó a la inspección fue fulanito de copas. Bueno, lo dejo ahí porque no es exacta, digamos, está en los confines de este artículo. Segundo requisito. Es necesario que se trate de representantes legales o de personas que integran sus órganos directivos. La verdad es que, a lo mejor estoy equivocado, ustedes saben mucho más de sociedades mercantiles que yo más bien sé de personas jurídico-públicas, pero para empezar, ni siquiera veo útil la distinción entre representantes legales y directivos de una persona jurídica, porque los representantes legales, a diferencia de los voluntarios, no son nada más que los titulares de ciertos órganos de la entidad que entre sus atribuciones tienen la de representar externamente a la entidad. El alcalde es, dice en la ley, el representante legal del ayuntamiento, pero en realidad no es más que el órgano directivo que entre sus funciones tiene esa, ¿no? Pero lo mismo pasa con las personas jurídico-privadas. En definitiva, lo único claro que se saca de aquí es que no entran dentro los representantes voluntarios. Pero vayamos a lo importante, ser integrante de un órgano directivo. Aquí, bueno, la expresión legal es algo ambigua, pero probablemente no podía ser de otra forma. Lo primero que ha quedado claro, y la verdad es que discutirlo era gana de discutir, es que esos órganos directivos pueden ser lo mismo órganos colegiados que órganos monocráticos. Ahí alguien recurrió y tal, entre otras cosas porque es que lo contrario habría sido absurdo. Es verdad que luego el párrafo segundo del artículo se refiere a los casos de órganos colegiados, pero de ninguna forma excluía nada y como lo ha dejado claro el Supremo y antes la Audiencia Nacional, no vale la pena insistir más en ello. Ahora, ¿cuál es el órgano directivo? Bueno, pues es un concepto que habrá que precisar en cada caso, viendo los estatutos de cada entidad. En definitiva, lo que ha dicho la jurisprudencia es el que toma decisiones que marcan o dirigen la actuación del ente. Alguna ley, por cierto, lo ha concretado. Algunas de esas leyes que les he dicho que utilizan esta misma expresión, se ha molestado en concretarla y a lo mejor se puede invocar en defensa de la competencia. Por ejemplo, en la de entidades de crédito se aclara, son órganos de dirección de una entidad aquellos que están facultados para fijar la estrategia, los objetivos y la orientación general de la entidad y que se ocupan de la vigilancia y control del proceso de adopción de decisiones de dirección, incluidos quienes dirigen de forma efectiva la entidad, ostentan cargos de administración en la entidad de crédito a los efectos de lo dispuesto en este artículo, o sea, los administradores o miembros de sus órganos colegiados de administración, sus directores generales o los asimilados. Aquí se puede entrar en una casuística y el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional se han visto obligados a entrar porque en cada caso hay que entrar en
en los matices, ¿no? Ya saben, ¿no? El caso, creo que lo conocen, ¿no? De la Federación esta de Empresas de Tecnología Sanitaria, FENIN, ¿no? Que, por cierto el acrónimo no se corresponde con las palabras, no sé de dónde viene, ¿no? Bueno, allí el tribunal se enzarza en detalle sobre si una señora que era directora técnica se podía considerar que era un órgano directivo, y sobre otra señora, o la misma en otra época, que era secretaria general, se podía considerar órgano directivo. Bueno, después de analizar los estatutos y con una interpretación más o menos razonable, pues llega a la conclusión de que la secretaria general era órgano directivo y que la directora técnica no era órgano directivo. Bueno, discutible. El caso es que en cada supuesto que se les presente, tendrán que tratar de acreditar una cosa o la otra. Si estamos del lado de la Comisión Nacional del Mercado de las Competencias y quieren sancionar, pues tendrán que analizar los estatutos o las leyes, en su caso las leyes. Pónganse que se trata de sancionar a eso, una denominación de origen, ¿no? Pues ver exactamente a quién se considera directivo o no. Todo es equívoco. Les pongo un ejemplo. En la administración, las leyes dicen cuáles son los órganos directivos, pero, oh paradoja, los órganos directivos no son los superiores. Es más, la ley distingue órganos superiores y órganos directivos. Y los órganos directivos son los secundarios. Bueno, eso aplicado aquí, pues lleva al casuismo y a tener que analizar exactamente quién puede considerarse órgano directivo y quién una unidad dentro de la organización de la empresa, pero no propiamente órgano directivo. No vale la pena que nos detengamos aquí en los supuestos concretos que ha visto el Tribunal Supremo, ¿no? Lo que sí es claro y lo que sí importa es la consecuencia negativa. Si hay que ser representante legal o integrante de un órgano directivo, la consecuencia es cualquier otro de la persona jurídica que no sea representante legal o órgano directivo, aunque haya actuado con dolo tremebundo, aunque sea el protagonista de todas las actuaciones realizadas para la infracción de defensa de la competencia, aunque sea, por decirlo vulgarmente, el malo de la película, ese no se le puede sancionar. Y lo ha dicho expresamente el Supremo. Cosa distinta es que eso sea razonable. Otras leyes dicen el administrador de hecho o de derecho. Otras que le imputan dicen de hecho o de derecho. No se va a quedar este impune porque sea lo suficientemente habilidoso al construir los estatutos para quedar fuera. Pero aquí es así. Aquí quedan fuera todos esos, incluyendo los administradores de hecho que sean los verdaderos prebostes en la entidad. Tercer requisito, que hayan intervenido. Hombre, yo hubiese dicho que hayan intervenido en la infracción, y todo se entendería. Pero la ley dice que hayan intervenido en el acuerdo o decisión. El acuerdo, con artículo determinado, pero ¿qué acuerdo? ¿De qué acuerdo habla? ¿De un acuerdo de la persona jurídica o del acuerdo con otros pactando los precios, por poner el ejemplo prototípico, ¿no? Todo es confuso. Yo creo que hay que entender, y la jurisprudencia no lo desmiente, aunque tampoco se aclara, el que ha intervenido en la infracción. Por parte de la persona jurídica ha intervenido en la infracción. Ahora, ¿qué grado de intervención? La Audiencia Nacional, ya lo saben, creo, con buena voluntad, dijo, bueno, el que ha intervenido determinantemente, decisivamente, es más, dice, el que ha intervenido como un coautor, al menos como un colaborador necesario, utilizando los conceptos de derecho penal. El asunto llegó al Supremo porque lo recurrió la Abogacía del Estado y el Supremo dijo, hombre, eso no se deduce del artículo. El artículo dice que hayan intervenido y su intervención
puede ser más modesta que esa tan decisiva, determinante. Bueno, habría que añadir, bueno, no tiene que ser tan relevante, pero al menos tiene que ser similar a la de un cómplice. Tiene que haber intervenido de alguna forma que tenga cierta relevancia. No lo dejamos para el debate si quieren que entremos en ese grado de intervención, que también habría que probar en cada caso. Solo le llamo la atención de la circunstancia paradójica que resulta del famoso caso de la incontinencia urinaria, que la incontinencia urinaria ha contribuido mucho al desarrollo de la teoría jurídica en este aspecto. Tenemos que estarle agradecidos a la incontinencia urinaria y a la persona que la representó en su momento en los anuncios televisivos. Pero, en fin, no entro en detalles. Lo cierto, no sé si todos están al tanto de esto. Lo cierto es que una señora durante un tiempo fue la directora técnica de FENIN y era el alma del cártel. Organizaba todo, convocaba y tal. Se libra, ¿por qué? Porque cuando era directora técnica no era órgano directivo. Luego esa señora asciende y pasa a ser secretaria general. Entonces era órgano directivo, pero dice el Tribunal Supremo, pero en esa época no intervino lo suficiente. En esa época solo hay correos con su abogado, no para pactar los actos colusorios, sino para que no se descubriesen, en lo cual ya no sería un cómplice, sería una especie de encubridor o algo por el estilo. O sea, que en una época por una cosa y en otra por otra, se va de rositas. Y se van todos, porque la que lo sustituyó en la dirección técnica también se libra, aunque fue la que a partir de ese momento organizaba el cártel. Todo, no sé yo, muy técnico, muy tal, pero no sé yo si esto ha atinado con algo parecido a la justicia material. La verdad es que queda esta señora que un momento fue una cosa, fue otra, pues había nacido con una flor. Bueno, no digo dónde le había nacido la flor, pero en fin, es una cosa un poco increíble. Cuarto requisito, este paso por alto, exige culpabilidad. Eso no cabe duda, o dolo o negligencia, pero exige. Quinto requisito, tengo que ir terminando, creo. Quinto requisito. Quinto entre interrogaciones, no lo sé. ¿Es necesario que la persona jurídica sea sancionada? ¿O cabe la posibilidad de que alguna vez la comisión decida no sancionar a la persona jurídica y sí sancionar a sus directivos? De la redacción del artículo, más bien parece que no, porque aunque solo exige que la persona jurídica sea infractora, no sancionada, pero empieza diciendo, además de las sanciones anteriores. Lo cierto es que muchas veces sería razonable. Lo cierto es que los programas de clemencia podrían afectar a uno sí y a otro no. A la persona jurídica sí y al directivo no, y al revés. Y lo cierto, y es sobre todo lo que quiero llamar la atención, es que otras leyes lo han previsto expresamente. De nuevo les cito las entidades de crédito. Dice, la falta de incoación de expediente sancionador o sobreseimiento del incoado a una entidad de crédito no afectará necesariamente a la responsabilidad en que pueden incurrir los cargos de administración o dirección. O sea, expresamente se admite, no voy a sancionar al banco, pero el tío a este lo sanciona. Y sexto requisito, muy importante, pero que tampoco voy a desarrollar. Mejor dicho, no es un requisito, es un no requisito. No importa que se esté aplicando, además de la Ley de Defensa de la Competencia, los preceptos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. No importa. Es discutible, el profesor Guillén lo ha discutido con acierto y tal, pero de las sentencias del Supremo, todos los casos se había aplicado simultáneamente el Tratado de Funcionamiento y nadie lo ha discutido.
Después de los requisitos, y ya voy fatal, no sabía que 20 minutos diesen para tan poco. Hablaré de las consecuencias. Las consecuencias podrían ser dos: sanciones y responsabilidad civil por los daños causados. De responsabilidad civil no voy a hablar porque creo además que Fernando lo hará con más propiedad. Con respecto a las sanciones, bueno, el gran problema es que la ley no la gradúa, dice hasta 60.000 euros. Pero yo creo que aquí, aunque desde luego no sea un modelo la ley, pues jugando con el artículo 64 de la misma Ley de Defensa de la Competencia, que es la que establece los criterios de graduación, más con la aplicación directa del principio de proporcionalidad, pues motivadamente se podrá moverse en la horquilla de los cero, vamos, del euro a los 60.000 euros razonablemente. Otra pregunta: ¿hay que sancionar? ¿Cuándo decide sancionar la Comisión Nacional de los Mercados de Competencia a los responsables o solo a la persona jurídica? Respuesta telegráfica: hay discrecionalidad. Ahora bien, la discrecionalidad, como es bien sabido, no es arbitrariedad y tiene límites. Por tanto, por ejemplo, la no discriminación. Si en la misma resolución vemos que la Comisión sanciona a unos directivos sí y a otros no, habiendo hecho algo idéntico, pues ha habido un exceso en el uso de la discrecionalidad. De todas formas, en general digo que ese control de la discrecionalidad va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Y una última aclaración. Tiene que ser imputado en el procedimiento sancionador con todos los derechos de un imputado en un procedimiento sancionador. Es decir, que tendrá que haber sido acusado de principio, tendrá que haber tenido la posibilidad de defenderse, tendrá la posibilidad de proponer pruebas, todo, todo. No que sorpresivamente se siga contra la persona jurídica y al final acabe sancionado. Termino apuntando qué me parece a mí esto. Raro. A mí me parece todo raro. Yo no lo acabo de digerir bien, pero por mis problemas mentales, es un problema mío. Yo no entiendo que si se sanciona a la persona jurídica porque hemos decidido que los actos de la persona física son como de la persona jurídica, de pronto desandemos el camino para sancionar también a la persona física. Hombre, o una cosa o la otra. De hecho, el antiguo Tribunal de Defensa de la Competencia, en un caso se planteó sancionar a la entidad y a la persona física. Y dijo, no lo hacemos porque creemos que violaría el non bis in idem. Y otra vez lo hizo, pero hubo un voto particular, un consejero llamado Torremocha, según le he leído a Javier Guillén, que dijo que no, que eso violaba el non bis in idem. Ahora, yo sigo pensando que eso viola el non bis in idem, pero lo pienso yo solo, o sea, que no me hagan caso. No sé si algún día alguien se atrevería a, porque el Supremo no le va a hacer caso, a plantearlo ante el Tribunal Constitucional, que hay una violación del non bis in idem, o incluso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene una doctrina sobre el non bis in idem que no la entiende ni el Tribunal Europeo de Derechos. Es la misma doctrina, es contraria a los derechos humanos de confusa que es, ¿no? Bueno, yo solo digo que, como mínimo, debería de aplicarse algo parecido a lo que está previsto en el Código Penal, que dice que el juez podrá modular las respectivas cuantías de modo que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la gravedad de los hechos. Al menos el legislador penal ha dicho, bueno, a fin de cuentas esto es lo mismo, lo están imputando lo mismo. Bueno, pues que el juez modere la cuantía de la multa. Y lo que yo vería mejor sería que a estos responsables, si se les quiere sancionar, que seguramente está bien, no se les impusiese sanción de multa, sino de otro género. Por ejemplo, sanciones de inhabilitación temporal. Así todo quedaría más coherente, se conservaría la fuerza disuasoria de las sanciones
y con menos tensión para los principios constitucionales. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rebollo, por esta brillante intervención. Yo tenía asignado originalmente el papel de discussant, dentro que es una figura pues tampoco definida, ¿no?, como la del infractor responsable sancionado. Como estamos en un foro académico, esto es la Red Académica de Competencia, yo soy muy respetuoso con el tema del rango y en este caso, además, con la autoridad y la expertise demostrada por el profesor Rebollo, con lo cual no voy a hacer una contraponencia ni una réplica, sino únicamente centrar los temas de debate para, si os parece, enseguida dar pie a las preguntas. A fin de estos días, con el profesor Rebollo, hemos un poquito concertado las intervenciones, que es como mejor se hacen en un mercado, se carteliza y todo resuelto, y hemos visto que el debate podía centrarse en torno a 3 campos de cuestiones, ¿no?, que paso a enunciar para enseguida daros la palabra, ¿no? Primero, las recientes resoluciones de la CNMC sobre sanciones que incluyen, además de sanciones a las empresas, a los directivos, ¿no? Hay que recordar que todo esto, digamos, estaba ya previsto en la ley anterior, murió, o en fin, languideció durante la CNC y a raíz de la famosa sentencia del Supremo de 2015 sobre las multas, ¿no?, que obligó al recálculo de multas, pues también el propio ponente, Manuel Campos, sugirió, hombre, ¿por qué no recuperar, ¿no?, el artículo 63.2 y actualizarlo? Y la CNMC, desde luego, pues cogió el guante y así lo ha hecho, ¿no? Me parece muy interesante, desde luego, la labor que hay de revisión judicial por parte del Supremo. También lo hemos comentado Manuel y yo. No sé si se ve bien la diapositiva. En fin, ahí hay 4 sentencias, todas de 2019, relativas precisamente a las anteriores resoluciones, electrificación, en fin, AIO, FENIN, infraestructuras ferroviarias. Bueno, creo que aquí el Supremo, no sé si con acierto o no, creo que hay mucha gente entre el público que ya ha escrito sobre esto, en fin, no está, pero tiene un artículo muy bueno, Helmut Brockelmann, muy crítico con las sentencias del Supremo sobre sanciones a directivos, me parece destacable, ¿no? Los 5 puntos en los cuales Manuel y yo habíamos previsto como el debate centrarlo serían los que él ya ha anunciado, ¿no? El elemento subjetivo, la distinción entre director y representante legal, el objetivo, la aplicación concurrente, en que él ya se ha pronunciado, hay mucha gente contraria, ya dado que el Tratado de Funcionamiento y toda la normativa europea no contempla para nada la sanción a directivos. Como sabéis, solamente es en España, en fin, en Europa, solamente la empresa es infractora y, por tanto, sancionable o responsable, ¿no? La especial entidad que ha de tener la intervención del directivo y también, como ha apuntado él, la ausencia de criterios de graduación, ¿no? También, en otra de las resoluciones, no me acuerdo si en el voto particular o en el texto de la mayoría, María Pilar Canedo pues, da su opinión sobre, en ausencia de criterios de graduación de la sanción, establecer como 2 categorías, ¿no?, más y menos, para intentar modularlas. Y yo quería, junto a estos temas que pongo encima de la mesa para recibir vuestras preguntas, añadir dos más que parecían también interesantes, ¿no? Primero, claro, el tema de la publicidad de los nombres, ¿no? En fin, ¿os acordáis la comparecencia conjunta el pasado mes de julio de los 4 directivos de las llamadas GAFA ante un comité del Parlamento americano que, bueno, fue el preludio de los expedientes sancionadores que se han incoado contra algunas de ellas, ¿no? Sobre esto, pues evidentemente, también ha habido mucha discusión, mucho debate. A día de hoy, la jurisprudencia, por lo menos que yo he tenido acceso última, desestima la motivación de los recurrentes, que la publicación de los nombres vulneraba su derecho a la intimidad y al honor conforme al artículo 18 de la Constitución. La sentencia distingue entre infractor sancionado, añadiendo más dificultad al debate, y desde luego lo que se pone en duda, y así lo hacen pues, también muchos autores, es si hace falta, además de la sanción económica al directivo, dar su nombre en la resolución, en la nota de prensa, en fin, con el quebranto, evidentemente, que supone para él personalmente, ¿no? Como todo en la vida, y creo que también estamos en fase de reforma de la Ley de Defensa de la Competencia, quizá el titular que salta a la prensa es el de que si quiere aumentar la cuantía máxima de las multas hasta 400.000 euros, creo que sería oportuno, y me gustaría que algunos, ¿no?, pues comentarais también cambiar un poquito la redacción del artículo, que ciertamente no es un prodigio de técnica legislativa, ¿no?
Junto a este debate, que bueno, aunque el Supremo parece haberlo zanjado, pues todavía creo que admite discusión. El último que quería proponer como, esto es el fundamento jurídico séptimo, de la sentencia, que dice que no conculca su derecho de intimidad la publicación, dado que su actividad por la sanción es pública y no privada. Decía que el último punto que queríamos tocar era esa también posibilidad de añadir la responsabilidad civil mercantil a la sanción, ¿no? En Estados Unidos, que es un sistema diferente, en fin, veo que está Alfonso Rincón, que conoce muy bien el sistema americano, unos accionistas de Google, cuando fue la primera de las multas en la Unión Europea, demandaron a Alphabet, a la matriz, ante un juez, en fin, mercantil en Estados Unidos, por entender que la conducta de abuso de dominio de los directivos de Google, de todo el consejo directivo de Google, al suponer un quebranto económico para la empresa por la multa que tenía que pagar, pues evidentemente era un daño que ellos recibían y que por tanto era indemnizable, ¿no? Esta posibilidad fue, claro, todo esto antes de la Directiva de Daños y el Real Decreto 9/2017, fue explorada pues, con acierto, creo, por un miembro de la red, por el profesor José Carlos Laguna de Paz, y desde luego recomiendo, y como está también aquí presente, le pediría que intervenga un artículo reciente del profesor Fernando de la Vega, en el que no solamente baraja la posibilidad de exigencia de responsabilidad por vía meramente mercantil, societaria, sino que ya también incorpora, pues, que cambia el régimen o que incorpora, que añade la Directiva de Daños y la posibilidad de entablar acciones de responsabilidad contra empresas. Y hay que ver si contra directivos por infracciones de derecho de la competencia. Dado que hemos descartado, aunque el debate no deja nunca de estar presente, los cárteles, criminalizarlos, imponerles unas sanciones penales, hay que plantearse si cabe exigir responsabilidad, insisto, como acción social o individual, las típicas de derecho mercantil ante infracciones de administradores, y cómo el Real Decreto Ley y la Directiva inciden en esta materia. Como dos argumentos, digamos, en contra, y me ha encantado pues, lo que ha dicho el profesor Rebollo, ¿no?, sobre quién es el infractor, la persona jurídica. En contra de poderles exigir responsabilidad a los directivos, es que tanto el artículo 2 de la directiva como su transposición en el nuevo artículo 73 parecen, de forma explícita, por omisión, incluir al directivo persona física como responsable en vía de daños. Pero, insisto, el debate no está ni mucho menos cerrado y creo que permite pues, muchas posibilidades. En fin, además del profesor Javier Guillén, que ha sido citado por alusiones explícitas, doy la palabra a cualquiera que quiera ya intervenir, y sí que os pediría, por indicación del director de la red, Antonio Robles, como luego esto queda grabado y queda muy bien, la verdad, y es un material también de estudio académico, por favor, que quien intervenga conecte, además del micrófono, la cámara. Pues, si vais levantando la mano o directamente, doy la palabra. Javier, por supuesto. Perfectamente, Javier. Perfecto. Bueno, pues por alusiones, bueno, en primer lugar daros la enhorabuena, tanto a Antonio por haber organizado las jornadas y a ti y a Manolo por vuestra intervención. Y vamos, simplemente vamos a excusarme porque todavía el artículo no está publicado, pero vamos, en cuanto salga, que saldrá ahora, espero a finales de febrero, os lo haré llegar a todos los miembros de la... Lo estaremos esperando con muchas ganas. Vale. Yo este artículo también a mí, al igual que al profesor Rebollo, a mí me parece raro. No, es decir, y de cara a la reforma, ahora que estamos metidos y discutiendo la reforma de la Ley de Defensa de la Competencia, a mí que solo se haya preocupado en el borrador que estamos manejando todos, vamos, o por lo menos el que estoy manejando yo, que solo se haya preocupado de la cuantía, es decir, de elevar la cuantía de 60.000 a 400.000 euros, bien, pues me parece positivo. Pero que no se hayan tocado todos los problemas que desde el punto de vista del principio de tipicidad, del principio de legalidad, de aclarar si el directivo es autor, coautor, cooperador necesario, colaborador, es decir, sin aclarar un poquito y delimitar un poco los aspectos relacionados con el derecho administrativo sancionador, a mí me parece que se queda un poquito coja la reforma. Aparte que también, por otro lado, a mí solo el tema de la sanción económica, bueno, para determinadas empresas la sanción económica a un directivo puede tener cierta relevancia o no. Para otras yo creo que no va a ser una medida disuasoria lo suficientemente
eficaz. Sí que comparto con el profesor Rebollo y con algunos de vosotros, que lo habéis puesto por escrito también, la posibilidad de introducir otro tipo de medidas de gravamen, sancionadoras o no, depende cómo lo configure la ley, como puede ser las inhabilitaciones temporales o, en determinados casos también, aunque ya está y podría ocurrir, el imponer determinadas prohibiciones de contratar a un directivo concreto como persona física. Es cierto que luego eso, desde un punto de vista práctico, dices, bueno, hombre, el directivo o el responsable de una empresa, el representante, perdón, de una empresa no acude como persona física a un procedimiento de licitación, pero bueno, puede ocurrir en determinados supuestos que un administrador único, determinadas personas físicas, al imponerse esa prohibición contratar, también pueda tener el efecto disuasorio que la ley o la reforma de la ley podría contemplar. Y ya por último, hay simplemente otro aspecto que a mí me parece importante, que es que estamos todo el rato enfocando las sanciones a personas físicas, a directivos y a representantes, solo desde la óptica del artículo 63.2, cuando se podría perfectamente prescindir del artículo 63.2 para imponer sanciones directamente a directivos porque hayan sido ellos los que hayan cometido la infracción. Y me refiero, vamos, yo el único caso que conozco hasta la fecha lo ha hecho la autoridad catalana, que ha sancionado al directivo de un ente público y no al ente público, por lo tanto no ha utilizado la base jurídica, el 63.2, como facilitador de un cártel, con independencia de que yo creo que lo del facilitador del cártel, desde el punto de vista del principio de legalidad aquí en España, me genera muchas dudas de constitucionalidad. Y ya no quiero abusar más y simplemente era para poner estos puntos sobre la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Efectivamente, lo que tú afirmas, ¿no?, de la autoridad catalana es una resolución reciente, 23 de diciembre del 19, que se sanciona como facilitador, una persona ajena incluso a los infractores, pero que se sanciona como facilitador. Plantea ahí también debates muy interesantes. Javier, muchas gracias. Fernando de la Vega, te estaba esperando. Cuando quieras, Fernando. ¿Se me escucha y se me ve? Sí. Perfectamente. Vale, pues muchísimas gracias, Fernando, por darme voz y encantadísimo de estar aquí. Enhorabuena, Antonio, por la iniciativa. Me están encantando las jornadas estos jueves que tenemos y encantado también en ver tantos nombres amigos en el ordenador. Para ser muy breve y por alusiones, Fernando, yo que trabajé sobre este tema en un capítulo hace 4 o 5 años, cuando se iba a implementar la directiva de daños, y claro, me planteaba el tema que has tocado, es decir, la directiva de daños, como sabemos todos, no estaba pensando en los administradores, era una directiva que estaba pensando en que el infractor iba a ser una empresa o una asociación de empresas, porque en Europa es así. Pero, claro, nos planteamos si es posible dos cosas o dos problemas. Uno, o aplicar la acción de responsabilidad civil directamente contra el administrador. Y segundo problema, si podemos aplicar las especialidades incorporadas en la Directiva de Daños, en la Ley de Defensa de la Competencia, a esa acción de responsabilidad civil. Es decir, son dos temas distintos. Yo, en relación con el primero, creo que no hay duda. Es decir, la institución de la responsabilidad civil es mucho más grande que el propio derecho de la competencia, se aplica a prácticamente todas las esferas sociales, a todos los contextos sociales, y en cada contexto social, y en este caso jurídico, pues se puede aplicar. Y si el administrador es de una sociedad de capital, pues ahí tenemos las especialidades también societarias de la 241 de la Ley de Sociedades de Capital. Creo que en el primer caso no hay problema en interponer una acción de responsabilidad civil frente al administrador por daños causados por la competencia. Obviamente hay que respetar los presupuestos esta vez civiles, no administrativos, de la acción de responsabilidad civil. La prueba del daño, la prueba de la relación de causalidad, imputación objetiva, etcétera, etcétera. El segundo tema era si podemos, o yo me planteaba en ese artículo, creo recordar, porque no lo tengo, me ha pillado un poco, Fernando, que no esperaba que me hiciera la alusión, pero bueno, era el tema de que si las especialidades de los artículos 71 y siguientes de la Ley de Defensa de la Competencia que incorporan la Directiva de Daños, obviamente estaban pensados para el infractor persona jurídica. Incluso la propia Directiva de Daños, cuando sabéis perfectamente, cuando define al infractor, se refiere y dice expresamente empresa o asociación de empresas, creo. Sí, el artículo 2 descarta a la persona física. Claro. Pero ¿sería posible que esas especialidades
del 71 y siguiente estarían pensando más en especialidades por ser la acción, más que pensando en el sujeto responsable. Y por tanto podríamos extrapolar determinadas especialidades de la acción de daños en este contexto, no por el sujeto responsable, sino por el contexto. Lo podríamos extrapolar a cuando estamos imputando subjetivamente responsabilidad al administrador o al directivo. Realmente a lo mejor hay algunos artículos que están pensando en el sujeto y estoy pensando en la solidaridad. Y a lo mejor ahí no podemos hacer solidariamente responsable al administrador con el sujeto. Pero hay otros artículos que están pensando en la ley de defensa de la competencia, no en el sujeto, sino en la propia acción. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema de la prescripción, que ahí da igual un poco el sujeto. Entonces yo me planteaba ahí si y en qué casos son extrapolables las especialidades pensadas en un primer supuesto a la empresa para extrapolarlas al administrador. Y luego hay, y ya termino, una alusión o un guiño que podría interpretarse en la directiva de CN+, cuando hace referencia en el artículo 23 de la directiva de CN+, que he trabajado también en relación con la clemencia, con las interacciones entre la clemencia y la responsabilidad del administrador, en su último inciso, en el epígrafe quinto, a ver si lo tengo por aquí, dice, después de tratar todo el tema de la clemencia y el administrador, dice, este artículo se entiende sin perjuicio del derecho de las víctimas de daño provocado por las infracciones del derecho de la competencia de reclamar una indemnización completa por ese daño de conformidad con la Directiva 2014. De tal forma que parece que la Directiva de CN+ está reconociendo una aplicación general a los criterios del 2014, de la Directiva 2014, también para directivos. En fin, es un tema que no está claro, pero bueno, yo pongo sobre la mesa y no sé, me encantaría que alguien en el chat o en cámara pudiese intervenir. No quito más tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, fantástico, Fernando. Muchas gracias por la intervención y efectivamente el aporte y el debate, ¿no? Manuel, tenemos una pregunta de Julio Costas que se manifiesta como mercantilista y la dirige a un administrativista. Primera es si puede una autoridad administrativa imponer sanciones de inhabilitación y segundo, si esto no significaría un ne bis in idem, si impones además de la sanción económica la inhabilitación. Bueno, hay muchas leyes que prevén como sanción administrativa la inhabilitación temporal, por ejemplo, en esas que he visto, que he citado de entidades de crédito, compañías de seguro, todas esas está prevista la inhabilitación y el hecho de que afecte a un derecho fundamental como es el ejercicio profesional y tal, como todos los castigos, afectan a derechos fundamentales, ¿no? La segunda pregunta es si eso viola el non bis in idem. Esta respuesta tiene que ser más creativa. En principio, si digo sancionar a la persona jurídica y sancionar a la persona física, yo considero, con los mismos hechos, que podría violar el non bis in idem, pues no se sabe por qué, el hecho de que a uno se le sancione con multa y a otro con otro tipo de sanción, no lo violaría. Sin embargo, yo tengo la sospecha, nunca escrita, de que para aplicar bien el non bis in idem habría que valorar también los tipos de sanciones y que por eso mismo no violaría el non bis in idem. Por ejemplo, y me salgo de esta materia, pero no es muy diferente, ¿no? Igual que se acepta que a un funcionario que comete un delito, por un lado se le meta en la cárcel y por otro lado se le castigue administrativamente con cosas que afectan a su estatuto como funcionario, suspensión, no sé cuánto y tal, y es lógico, porque realmente cada sanción hace daño en un ámbito, aquí lo vería lógico, ¿eh? Por tanto, en mi opinión, sería una solución perfectamente posible. Fenomenal. Muchas gracias, Manuel. No sé si alguna opinión contraria a la aplicación actual del precepto, incluso su configuración jurisprudencial, por alimentar el debate. Desde luego, solo digo, después de ver las sentencias del Supremo sobre la federación esta, sobre CENIN o CENIN, no sé cómo decirlo, sí, algo así como infractores del mundo, hacerlo bien.
organizar vuestros estatutos de manera que sea imposible que los órganos, que nadie sea sancionado, porque jugando con que los órganos directivos no se manchen directamente y los que se manchen directamente sean órganos no directivos, se consigue la impunidad, ¿no? Y eso a mí me parece que debería de dársele una pensada. Javier y casi todos habéis hablado de que debería aprovecharse la reforma de la ley para hacer algo mejor. Yo también lo creo, incluso considerando eso del administrador de hecho, o expresiones que hay en otras leyes, que administrador de hecho o similares. No es que yo sea un gran entusiasta de que se modifiquen las leyes, porque cada vez que se modifican suele ser a peor, pero en fin, el artículo 63.2 en su redacción actual tiene un margen de mejora notable. También de empeoramiento, y conociendo al legislador, es posible que usase ese margen desfavorablemente. Pregunta Javier Porras si, a ver, que se me ha ido el chat, un segundo, y luego Julia Ortega, en caso de tomar como referencia alguna jurisdicción para modificar en España nuestra legislación, ¿por cuál se decantan? Yo de aquí, Javier, no tengo conocimiento. Tiene un post en el blog Almacén de Derecho, creo que muy bueno, Patricia Pérez, sobre precisamente un estudio de derecho comparado de diferentes jurisdicciones, cómo aplican esta sanción. Manuel, no sé si tú tienes conocimiento de alguna otra jurisdicción que sirva como de referencia para la reforma en España. No, más bien lo poco que he conocido es que esa última idea que he dicho, que las sanciones a personas físicas son inhabilitación, por lo que he leído a algunos de vosotros, no me acuerdo, que es la solución del Reino Unido y de Suecia. Sí. No es solo mía, ¿no? Y lo que sí puede inspirar es lo que está previsto en otras leyes españolas mismas, ¿no? Y hay algunas leyes sobre defensa del consumidor autonómicas que tienen soluciones que me parecen más acertadas que la ley de defensa de la competencia. Lo único que pasa es que no se aplican, mientras que la ley de defensa de la competencia sí se aplica, ¿no? Pero sí hay soluciones por ahí en la legislación española, en otros sectores, que me parece que servirían de buena inspiración. Fenomenal. Y también, Manuel, una pregunta que recae enteramente en tu ámbito de trabajo. Pregunta Julia Ortega si el artículo actual 63.2 excluye la sanción a órganos de administraciones que infrinjan el derecho a la competencia en calidad de administración pública y no empresa. Yo creo que este artículo no afecta a esa materia. No le afecta. Queda al margen. Lo que sí es verdad es que tiene una relación indirecta. Y por cierto, no voy a entrar en todos los detalles, pero sí una relación indirecta con lo que antes he dicho sobre responsabilidad de los administradores. Si quien cometiese la infracción fuese una administración, desde luego sería imposible la solución que ha dicho antes Fernando de la Vega, de exigir directamente la indemnización a la persona física, porque todo el derecho administrativo español está construido sobre la idea de que las autoridades y los funcionarios nunca responden directamente por los daños causados por la administración. Si acaso, la administración puede ejercer una acción de regreso. Pero bueno, volviendo a lo que ha preguntado Julia, yo creo que no le afecta directamente. Cosa distinta es que a lo mejor sí estaría muy bien que en algún precepto de una ley se dijese, en el caso de que la infractora fuese una administración pública, a quien se sancionará sea a la autoridad o funcionario responsable de los hechos. Porque no tiene sentido, no solo en defensa de la competencia, sino en todos los casos, no tiene sentido que todos nosotros como contribuyentes suframos sanciones a las administraciones públicas. Es que eso no le veo sentido. Por eso yo veo bien que en el caso de administraciones públicas se previese que las sanciones recaen precisamente sobre las personas físicas responsables.
tenemos un par de preguntas del chat que las dejamos a ver si recuperas el control, y mientras tanto le damos la palabra a Alfonso Rincón y a Javier Guillén en el orden que quieran. Alfonso, por ejemplo. Yo quería comentar una cuestión que creo que no se ha tratado, es la publicación de los nombres de los directivos en las resoluciones, porque es una sanción muy fuerte que además, por lo que yo conozco, creo que ya lo ha analizado tanto la Audiencia como el Supremo y le ha parecido bien, pero creo que es una sanción muy fuerte como para ponerla incluso, o sea, antes de que, por ejemplo, esto lo revise un tribunal. Es decir, quizá parecería más lógico esperar a que un tribunal confirme la decisión para poner el nombre de un directivo en una decisión, porque eso es una pena también que yo creo que no lo habéis mencionado, y es una pena que es muy grave para gente que juega un poco también con su reputación. Cuando un directivo lo ficha una empresa, normalmente una parte muy importante es la reputación que tiene, y aparecer en una resolución de este tipo es una sanción ya de por sí muy, muy elevada. No sé qué pensáis al respecto. Probablemente, Alfonso, tienes razón, pero la primera idea sería formal y materialmente no es una sanción. Y los tribunales dicen, no es una sanción. Esto no está previsto para castigar, está previsto para garantizar la transparencia, que se conozca la actuación de la comisión y tal, y no es una sanción. Si fuese una sanción, probablemente exigiría la firmeza y tal, pero no lo han considerado sanción. Yo no sé si está bien o no que se publique, solo digo que los argumentos del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional no me parecen nada convincentes. Eso es decir, bueno, no es tan malo, porque como no se le está declarando infractor, sino simplemente que se le sanciona, eso es absurdo, en mi opinión. O no es su vida privada, sino su vida profesional. Bueno, yo esos argumentos, sin entrar en el fondo, en sutilezas jurídicas, es que no resisten el análisis. En mi opinión, no resisten el análisis. Y yo no vería mal, seguramente, que, como se hace con la sentencia y con todo esto, pues el nombre desapareciese. Aunque, por cierto, hace difícil estudiar las cosas, ¿eh? Porque, por ejemplo, las colecciones legislativas cambian el nombre, ¿no?, para que no se reconozca. Pero a la misma persona, en distintas sentencias, aparece con otros nombres. Entonces nunca sabe uno si están hablando de... por ejemplo, esa directora de Fénix unas veces aparece como Santiago, otras como Claudia, otras como no sé qué, en fin, una cosa tremenda. Pero vamos, dicho lo cual, eso no es una sanción, consecuentemente no se puede analizar desde esa perspectiva, pero probablemente sí sería más correcto que no apareciese el nombre. Pregunta Ignacio López Chávez. Dice que existe otro supuesto de sanción a persona física, que es la prevista en el artículo 39 de la ley por infracción del deber de colaboración. Según el artículo 62 de la ley, esta sería una infracción leve. Pregunta si en el caso en el que se negara a colaborar fuera una persona jurídica, si no se podría sancionar también en ese caso la persona física, directivo o representante legal de esa persona jurídica a la que se reclama la información. Entiendo que porque en el artículo 39 no se prevé expresamente, ¿no? Pero, como he dicho antes, el 63.2 juega para todo tipo de infracciones de la ley y, consecuentemente, sería perfectamente posible. Por cierto, una cosa que no he tocado, porque me da miedo tocarla ante mercantilistas, es que administrador de una persona jurídica puede ser otra persona jurídica, según la ley de sociedad de capitales, ¿no? Con lo cual se podría sancionar a esa persona jurídica administradora o al administrador de esa persona jurídica administradora. Pues supongo que sí, ¿no? Pero sería complicado. Pero bueno, contestando a la pregunta, también el 63.2 sería aplicable a esa otra infracción. No así a las multas coercitivas, por cierto. Las multas coercitivas no se podrían imponer para a las personas físicas. Muy bien, muchas gracias. Jerónimo Maillo dice que, en referencia a la graduación de la sanción al directivo, opina que no cabe trasladar la gravedad, duración, etcétera, impuesta a la empresa, a sus directivos, como se ha hecho.
la gravedad impuesta a la empresa a sus directivos, como se ha hecho. Dice que ve muy importante analizar específicamente las circunstancias del directivo que pueden no coincidir con las de la empresa. Y pregunta si está de acuerdo el profesor Rebollo y el profesor Díez. Yo al 100%, porque no puedo estar de acuerdo al 150%, pero si pudiera estar de acuerdo en más, totalmente. Duración de la infracción, en realidad no sería duración de la infracción, sino duración de la colaboración de este responsable. Participación en el cártel de la empresa, no, participación en el cártel de este sujeto. Todo, la individualización de la sanción debería atender no a los caracteres de la persona jurídica sancionada, sino a las de la persona física sancionada. Sí, yo estoy también totalmente de acuerdo. De hecho, lo que os contaba antes, ¿no? María Pilar Canedo en una resolución habla de un nivel 1, de como mayor participación, mayor entidad de intervención del directivo en la conducta sancionada, y nivel 2 para menor, ¿no? También un artículo reciente de otra compañera de la red, Natividad Goñi, claro, dice, publicado en el Anuario de la Competencia, que publica todos los años Miguel Ángel Recuerda, compañero tuyo, Manuel, de cátedra, puede depender la sanción al directivo de la gravedad de la sanción a la empresa. Como se ha apuntado a veces, establecer ahí una suerte de paralelismo, ¿no? Hay que tener en cuenta que sea una sanción individualizada, si no se quiebra claramente el principio de culpabilidad, en fin, tipicidad no sé, pero desde luego la responsabilidad personal, ¿no? Y de hecho, en tu querida directora de FENIN, parte del motivo por el cual se le quita la sanción es porque el cártel de los pañales urinarios duró del 96 al 2014 y solamente queda acreditada su participación, no, que era directora de la empresa del 97 al 2001, con lo cual digamos que su papel en la conducta colusoria que da origen a su responsabilidad es mínima, por lo cual pues, la audiencia o el Supremo le quita la sanción. O sea que, Jerónimo, totalmente de acuerdo, desde luego. Muy bien, muchas gracias. Juan Gisbert pregunta si habría que comentar algo sobre la inexistencia, o si querríais comentar algo sobre la inexistencia de una graduación de las sanciones personales, especialmente teniendo en cuenta la propuesta de modificación o de aumento de esa multa hasta los 400.000 euros. Y pone como ejemplo el salario, un porcentaje respecto del salario o la retribución de la persona física. Dice que esto se ha propuesto a través de muchas contribuciones a la propuesta de modificación, pero que parece no haber recibido atención, al menos por la CNMC, nos dice. No sé si tenéis que comentar algo. Bueno, en concreto el factor ese que tiene en cuenta, que sería la retribución de este administrador y tal, es una cosa que siempre se ha dicho que es ideal. Y en derecho penal, como ya sabéis, es así, porque las multas son llamadas multas días y están en función de lo que la persona gane, ¿no? Pero que conste que todo lo complicaría mucho, que sería meter en el procedimiento administrativo sancionador prueba sobre lo que cada uno de los sujetos gana. Ya no tendríamos bastante con analizar los ingresos y los balances y tal de la persona jurídica, sino de las personas físicas. Pero dicho eso, es un bodrio, sobre todo ahora que se pretende subir a 400.000, que se diga multa de hasta 400.000. De 1 a 400.000, eso podríamos decir que ya no respeta ni siquiera el principio de tipicidad de las sanciones, ni siquiera con la manga ancha con la que el Tribunal Constitucional lo aprecia. Y solo me permito aquí recordar que varias de las leyes que le he dicho sí que dicen se podrá poner sanción de hasta 5.000 euros si la infracción principal era leve, de hasta 30.000 si era grave, de hasta 60.000 si era muy grave. Algo que no sea dejar la horquilla de entre 1, entre 0, porque realmente aquí la comisión puede decir, no lo voy a imputar, porque no me da la gana. Entre 0 y 400.000, pues me parece que algo debería de hacer la ley un poco más preciso, ¿vale? Y si tiene en cuenta la retribución de ese administrador y tal, pues quizás, pero sabiendo que nos metemos en otro follón, y ya bastantes follones existe para calcular las multas a las personas jurídicas, para que compliquemos el procedimiento más, teniendo que calcular lo que ganan las personas físicas, ¿no? Sí,
Totalmente de acuerdo, Manuel, sobre todo que es que si no es vía el propio precepto, que quizá lo haría más farragoso, a través de unas guidelines, igual que las hay para personas jurídicas, para personas físicas, fin directrices, algún tipo de, ¿no?, suerte de gradación, ¿no? Si no, tenemos el riesgo de que Manuel Campos se vuelva de Luxemburgo, donde está de abogado general, a España al Supremo, y el Supremo tumbe la ley y tumbe la práctica sancionadora de la CNMC en esta materia. Pues gracias. Tenemos otro comentario también de Mariano Bacigalupo, que dice que coincide con Manuel Rebollo. Entiendo que en relación con la respuesta a la pregunta de Julia Ortega, por lo que dice a continuación. Dice, a mi juicio es un tema muy controvertido. Las administraciones públicas no son sujetos idóneos de infracciones de competencia en el ejercicio de potestades públicas. Tenemos por ahí a Julio Costas, que a ver si se anima a intervenir en relación con este aspecto. La pregunta, dice Mariano, la pregunta sería si el artículo 63.2 es de aplicación a directivos de entidades públicas empresariales que actúan en competencia. En el caso de sociedades mercantiles estatales que actúan en competencia, dice Mariano que él no tiene duda. No sé qué opinas. Yo tampoco la tengo, pero bueno, ¿qué opinas? Bueno, aprovecho que esté feo para saludar expresamente a Mariano Bacigalupo y verlo en estos lugares agradables. Y segundo, que él es muy agradable, la pregunta es difícil. Efectivamente, no entraré en disquisiciones sobre tipos de entes que para los mercantilistas, pero un ente público que no está haciendo competencia, sino ejerciendo sus competencias públicas, yo es que creo que difícilmente comete este tipo de infracciones. Si acaso con la figura famosa del facilitador, caso estos del puerto de Barcelona, creo, y de la denominación de origen de Jerez, y todo esto, ¿no? Pero en la medida de Valencia, creo que pudiera, de Valencia, no sé, perdonad, no los tengo tan frescos. Yo lo estudié en su momento, pero llevo tiempo sin estudiarlo, ¿no? En la medida en que pudieran ser personas responsables, sus directivos podrían serlo. Al menos el artículo 63.2 no lo excluye de ninguna de las maneras, porque se refiere a todo tipo de personas jurídicas infractoras. Si pueden cometer la infracción, automáticamente podría declararse la responsabilidad de la persona física. E insisto, yo vería bien hasta una modificación de la ley en la que se dijese que cuando sean personas jurídico-públicas, en realidad no se las puede sancionar, porque me parece absurdo que tengamos que pagar las sanciones todos, ¿no? Imaginar un pequeño municipio de 1.000 habitantes que realizan una gran infracción de defensa de la competencia. Le ponen una sanción de 1 millón de euros, con lo cual se queda sin poder ni cubrir sus necesidades elementales ni prestar servicios públicos. ¿Tiene sentido eso? Seguramente tiene más sentido que cuando sean personas jurídico-públicas justamente se sancione solo a sus administradores. ¿De acuerdo? Pues que siguen entrando preguntas, entonces si te parece sigo yo. Tenemos a Javier Guillén, que a mí me gustaría que, aprovechando que tiene un artículo en prensa, cosa que desconocía, pues aprovechar para que diga en qué está de acuerdo, en qué no está de acuerdo y que nos cuente sus principales conclusiones, aunque sea brevemente, pero como tenemos una pregunta nueva, la formulo y te lo dejo. Antonio, creo que ahora no se te oye bien y aquí pone que estás un poco mal de conexión. No, si está Paco Castilla, entonces que se haga cargo él, que debe tener mejor conexión. No, yo ahora mismo sí que puedo leer la pregunta de Julia. Sí, puede leer el chat. Manuel, ¿tú puedes leerla, Manuel? Pues no, pero soy todo oídos. Pues te digo, con respecto a la lesión del principio non bis in idem, de acuerdo con el profesor Rebollo, en que es más probable que se produzca si hay sanción a la persona jurídica y a la física. Ahora bien, no me resulta convincente el argumento de que no habría esta lesión si la sanción a la persona física es de inhabilitación. Dice, no creo que sirva la analogía con el funcionario, al que se sanciona como persona física que comete una infracción del sector,
que sea en el caso y como funcionario, con base en derecho disciplinario. Dice con fundamento en dos infracciones distintas de dos legislaciones diversas. No sé si ha quedado clara la pregunta. Para mí ha quedado claro, pero a los demás seguramente que no. Pero para todos la respuesta mía es sencilla. Seguramente tiene razón Julia Ortega, pero yo tengo algo ahí en el corazón desde hace años que me hace pensar que si las sanciones fuesen de naturaleza completamente diferente, sería lógico la acumulación. Pero que conste que en principio quien tiene razón es Julia Ortega y que tendría que dedicarme 120 años a construir lo contrario. Por eso no lo he hecho. Pero cuando en los próximos 120 años me voy a dedicar a ello. Fenomenal. Pregunta Jerónimo Maillo, ¿qué opináis de la elevación de la multa hasta 400.000 euros? Esto si es, como digamos, equiparable a otros campos tipo CNMV. ¿Hablamos de similares gravedades y efectos? Bueno, solo digo que es la solución más simple del legislador. Para impresionar, subo la sanción, no retoco nada. Ni siquiera veo los problemas que se han detectado ya en el Supremo, ¿no? De las cosas que quedan en el ángulo muerto y tal, ¿no? Y no creo, bueno, vosotros creo que tenéis un conocimiento más exacto, pero la la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, ¿ha llegado alguna vez a los 60.000 euros a responsables personas físicas? Porque los casos que yo veo, el que más me parece que eran 11.000 euros. Yo he visto 4.500, 6.500, 10.500, si ni siquiera se ha llegado de cerca a los 60.000 euros, de pronto subir a 400.000 euros, no sé si tiene mucho sentido. Pero en fin, eso ya son cosas del legislador ahí que se escapan ya a la valoración estrictamente jurídica, ¿no? Muy bien. Y pregunta Manuel, José Luis de Alcaraz Sánchez Cañaveral, ¿no creen que conforme al cariz que está tomando el derecho de competencia en cuanto a responsabilidad de directivos y empresas, si no habría más garantías si estos temas se ventilaran directamente en la jurisdicción penal, vía artículo 281 del Código Penal y siguientes? Es una opción. Yo lo veo que sería complicado. Yo, en general, siempre he sido algo crítico con el gran incremento de la potestad sancionadora de la administración, porque lo tradicional es que quien castigue sean los jueces. Pero ante materias que exigen tanta especialidad y ante autoridades de este tipo, como la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, el Banco de España, la de Agencia de Protección de Datos, pues seguramente parece más lógico seguir en la vía administrativa y luego en la contenciosa administrativa. Pero es verdad que alguien puede pensar ya, bueno, pues ya puestos, incluso alguien puede ver en qué acaban todas las resoluciones, no sé qué porcentaje, pero yo tengo la sensación de que muchísimas de las resoluciones de la Autoridad de Defensa de la Competencia acaban en el contencioso administrativo en las dos instancias, o en una instancia y la casación. Ante eso cabría decir, oye, ¿y no sería más cómodo directamente que lo tramitasen los jueces penales? Pero en fin, en principio mi respuesta creo que es negativa, ¿eh? Sobre esto hizo un comentario la semana pasada el profesor Eugenio Olmedo al hilo del tema del settlement, ¿no? Y el nole contendere, que efectivamente se conseguiría más eficacia del public enforcement si las partes renunciaran a su derecho a recurrir, porque tú dices, ¿no? Por el número, no soy capaz de cuantificarlo ni de calificarlo, de veces que en vía judicial se anula la sanción. Pregunta Manuel, o nos comenta Marcos Araujo, tengo dificultad de entender por qué hay un problema de tipicidad con la multa a directivos cuando, según el Tribunal Constitucional, no hay problema con la norma que prevé sanción de hasta el 10% de volumen de ventas, dejando de lado la inconcreción respecto de la forma del cálculo de esto último, que evidentemente la multa a persona jurídica es muy superior a la multa a persona física. No, es que realmente no hay problema. Realmente, tal como está la jurisprudencia constitucional, no hay problema. Cosa distinta, creo que es más o menos lo que he dicho, es que no sea modélico,
desde el punto de vista de la tipicidad, ¿no? Que probablemente es menos modélico si sube a 400.000, porque la horquilla es todavía más amplia, ¿no? Pero me extrañaría muchísimo en el estado actual de la jurisprudencia constitucional que llegasen a decir que eso viola la taxatividad de las sanciones. En Antonio Miño, en cárteles del tipo residuos o agencias de viajes, la cuantía de 400.000 euros no parecen tantos, ¿no? Cierres de mercado a nivel nacional, infracciones continuadas durante años, a veces por décadas, ¿no? Dice Antonio Miño que 60.000 euros a un directivo no le parece disuasorio a día de hoy. Bueno, eso nos pasa lo mismo a los profesores de universidad, que 60.000 euros no es nada para nosotros, pero, bueno, estoy de acuerdo. Simplemente me preguntaba, y no sé responder, pero realmente la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia ¿ha rozado alguna vez ya los 60.000 euros o no? Porque si no los ha rozado, y es la impresión que tengo, pues de pronto subirlo a 400.000, hombre, lo mismo si sube a 400.000, donde hasta ahora ha puesto 6.000, a lo mejor hubiese puesto 40.000, ¿eh? No lo sé, ¿no? Pero en fin, solo si afirmo que si sube a 400.000 debería de ser un poco más específico en los criterios de graduación. Comenta Jerónimo Maillo que sí que ha visto alguna de más de 50.000. Ah, vale. Habrá que Pues localizarla. No. Le doy una presunción de certeza absoluta, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ya, si os parece, como va acercándose la hora, hay tiempo para alguna intervención más. Si alguien quiere. Javier tenía la mano levantada. Sí. Vale, no, yo, porque además ha quedado un poco en el alero lo de la relación entre el derecho de la Unión Europea y el derecho nacional de competencia, ¿no? Hasta qué punto, si en un principio no se permite la sanción a directivos en el ámbito de la aplicación por parte de la Comisión Europea de los artículos 101 y 102, todos sabemos que aquí en España la CNMC aplica en paralelo y conjuntamente el artículo 101 con el artículo 1 de la ley o el 102 con el 2 de la ley. Entonces, ¿hasta qué punto se podría argumentar que si la CNMC está aplicando artículo 101, en ese caso se le estaría vedando la posibilidad de aplicar el artículo 63.2 y, en consecuencia, no se podrían imponer sanciones a directivos? O sea, yo quería ver un poquito cuál era vuestra opinión al respecto. Yo solo puedo añadir, y es muy pobre, que he visto una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en concreto de 14 de mayo del 2020, System Magyarország, naturalmente es húngaro esto, en que admite, aunque no exactamente en materia de defensa de la competencia, sino de contratación y tal, la responsabilidad sancionadora de los cooperadores necesarios establecida en el derecho húngaro, aunque el derecho europeo no la preveía. Y dice que, bueno, si el derecho nacional refuerza más el derecho europeo, pues, dicho así muy simplemente, miel sobre hojuelas, ¿no? Bueno, simplificando, está claro que la Comisión Europea no puede aplicar eso. Está claro que las autoridades españolas, cuando solo aplica la Ley de Defensa de la Competencia, pueden aplicarlo. Y en ese ámbito intermedio de que las autoridades españolas estén aplicando las dos cosas al mismo tiempo, la verdad es que sería un poco raro que el infractor que solo infringe la norma española saliese peor parado, subdirectivo, que el que además afecta al derecho al comercio intraeuropeo y por tanto está también violando el tratado. Resultaría algo, el conjunto resultaría poco armonioso, ¿no? Me parece, ¿no? Y por eso casi pienso
modestamente que es posible aplicar en todo caso el 63 apartado 2. Pero inseguro, inseguro. No sé si Luis Miranda ha levantado la mano y luego la ha bajado. Luis, compañero de la red. Nada, enhorabuena, era únicamente para dar la enhorabuena. Ha sido un error, ha sido un error. Fantástico, pero nos alegra oírte, Luis. Y a mí particularmente porque es otro conectado desde mi facultad. Mi decano, además, mi decano. Comenta Arturo Carrillo, también se da un problema para alcanzar el límite de 60.000 euros del que habláis, y es el entendimiento por parte de la CNMC que si la infracción del directivo es anterior a la entrada en vigor de la Ley 15 de 2007, se aplica el límite de 30.000 euros que preveía la Ley 89, y en fin, habría que ver si esto se extrapola a la nueva ley con el límite de 400.000 euros, si solamente se podría aplicar a sanciones cuya conducta tiene lugar después de su entrada en vigor. Bien, pues esto habrá que ver cuando claro, la ley, ¿no? Eso no cabría duda. Si se sube a 400.000 euros, solo se podrá aplicar a hechos posteriores a esa ley, ¿no? Fenomenal. Muy bien, pues ya... Jerónimo, fantástico. Última intervención, Jerónimo. Y si quieres, vamos, como moderador de esta sesión, te doy la palabra no solamente para que intervengas, sino para que anuncies el seminario que hoy diriges en el CEU con intervención de la presidenta de la CNMC, Cani Fernández. Muchas gracias, Fernando. Simplemente apuntar una paradoja, ¿no?, que cada vez me está llamando más la atención. Y es que estamos reforzando las sanciones complementarias, digamos, a las multas a las empresas en las legislaciones nacionales. Estamos imponiendo multas a directivos que no se pueden imponer a nivel europeo. Estamos imponiendo prohibiciones de contratar que tampoco se pueden imponer a nivel europeo. Y hay un momento en el que uno empieza a pensar, a ver si va a resultar que es más... o sea, que las autoridades nacionales al final van a tener más fuerza para imponer sanciones más disuasorias que a nivel europeo, lo cual sería tremendamente paradójico. Y esto nos abriría también una puerta, y es para cuándo ampliar el tipo de sanciones que a nivel europeo se pueden establecer. ¿No resulta sorprendente que, por ejemplo, a multas a directivos cada vez sea más factible imponerlo en varios sistemas nacionales, o que prohibiciones a contratar se esté también jugando con esto, o inhabilitaciones, y en cambio a nivel europeo no podamos? Y esto no va a ir en contra de la efectividad del procedimiento europeo de sanciones. Dejo ahí la pregunta y Fernando, tú cuando cierres presenta, si quieres. Fenomenal. Pues bueno, Manuel, ¿algún comentario a esta última observación de Jerónimo? Pues nada. Al contrario, entonces, que me parece muy oportuna e inteligente. Fantástico. Pues nada, entonces ya con esto sí que doy por terminado el debate. Quiero agradecer sobre todo al profesor Rebollo su intervención, a todo el mundo que ha intervenido y por supuesto a Antonio y Paco como grandes muñidores y artífices de que sea posible esto. Y bueno, también pues por petición expresa, hoy cierra un ciclo de seminarios pues como estos que ha celebrado el CEU bajo la cátedra Jean Monnet de Jerónimo, con intervención de Cani sobre la nueva regulación digital de los mercados, a la cual pues también, evidentemente, estáis todos invitados. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, profesor Rebollo. Solamente un segundo para recordar a todo el mundo que la semana que viene tenemos una nueva sesión de la red sobre la prohibición de contratar con Albert Sánchez Graels y con Javier Gil. Muchas gracias a todos.